Hace 9 años vimos en la gran pantalla una película protagonizada por Kevin Spacey, Danny DeVito y Peter Facinelli, titulada El pez gordo. El texto procedía de una obra de teatro en la que 3 ejecutivos esperan en una habitación de hotel durante un congreso a que aparezca ese típico pez gordo que les saque de la ruina. Ahora esa obra de teatro llega a España por primera vez y ahora mismo se puede ver en el Teatro Arenal de Madrid. Allí se estrenó la semana pasada y ahora tenemos el gusto de contar en el Ojo Crítico con el autor de la obra, el estadounidense Roger Rev. Welcome to our program. Gracias. Y también a la persona que nos va a hacer la traducción, que además y sobre todo es uno de los actores junto a Toni Cantó y Elio Pedregal, es Bernabé Rico, que además ha producido la obra. Bernabé, bienvenido y gracias por todo lo que vas a hacer esta tarde por nosotros. Pues gracias a vosotros por contar con nosotros. Bueno, Bernabé, vamos a ver si podemos explicarle a los oyentes cómo has llegado tú a esta obra, cómo has conseguido traerla a nuestro país, producirla y sobre todo también cómo has conseguido que esté con nosotros Roger Rev. Pues esta obra llega a mi conocimiento a través de la película, básicamente. Veo la película porque me llaman para hacer un curso de teatraining con mi productora. Sobre todo en Andalucía he trabajado mucho con mi productora haciendo cursos de formación para ejecutivos utilizando técnicas teatrales. Y en una de estas convenciones precisamente me llamaron para que organizara un curso en el que me pidieron que mostrara el lado más amable de esas personas que están trabajando en una empresa durante un montón de años y que ahora, pues, por ejemplo, con la prejubilación, pues la propia empresa le facilite las cosas para que en vez de quedarse allí se vaya. Y entonces me hablan de esta película, yo la veo y me quedo fascinado. Y además intuyo que hay detrás una obra de teatro, ya que una película en la que hay solamente un escenario, aunque en la película se añadieron unas cuantas cosas, pero básicamente 95% de la historia transcurre en la suite del hotel. Me pongo a rascar por internet y descubro pues la página de Roger. Y me pongo en contacto con él y le pido que me gustaría leer la obra porque aquí en España no la encuentro. Y pues me contesta que ni en España ni en Estados Unidos está publicada porque a él le gusta conocer de primera mano a la gente que pone en pie sus proyectos. Y bueno, la suerte es que después de bueno, intercambiar unos cuantos emails, fui a Roma a conocer a su agente y aparte de cederme los derechos para montar la obra aquí, también nos cedió los derechos para hacer una edición limitada de su obra, del pez gordo, aquí en España, que ha sido publicada por Ediciones Irreverentes. Y ahora Roger está aquí para contarnos qué pensó de este español, no sé si decir loco, Bernabé, que le persigue hasta conseguirlo. Pregúntale qué pensó de ti. Is that really the question? It Yeah. is. Sí, es la pregunta. ¿Esto de verdad me lo está preguntando? Sí, sí. I wasn't tricking you. I think he's great. When people approach me about producing the play, I usually exchange some emails back and forth to try to find out, do they understand the play from the heart, from the soul? And Bernabé did. He may be crazy, but he's very good. Sí, normalmente cuando alguien se pone en contacto con él para llevar la obra al teatro, primero lo que hace su sistema es intercambiar unos cuantos emails para tantear un poco cuál es su idea de la obra y si realmente la entiende en su corazón, ¿no? En su espíritu. Y bueno, parece ser que yo le engañé y conseguí que pensara que realmente estábamos en sintonía. No, es broma, por supuesto. La verdad es que a mí esta obra me tocó muchísimo y por suerte bastaron un par de emails para que me mandara rápidamente a Roma. Y Bernabé, ¿por qué te tocó tanto? Me tocó tanto porque es una obra que habla de muchas cosas y de muchas cosas muy importantes además que nos tiene que tocar a todos porque habla del crecimiento como ser humano, de cómo uno va cambiando en la vida, de los ideales, de los valores humanos, de la ética, como parece que va cambiando desde que eres más joven hasta que ya
sobre todo cuando empiezas en esa vorágine laboral, ¿no? En la que estamos continuamente, parece que llega un momento en el que pierdes un poco de perspectiva. Y habla de la familia, habla de la importancia de muchas otras cosas más allá de lo que es simplemente pues un trabajo y una cuenta corriente. Pero además todo está contado de una forma con un humor tan sutil, tan inteligente, y que hace que la obra sea tan entretenida, que para mí son como auténticas cargas de profundidad, que estas son unos pildorazos de diálogo continuo, que de hecho muchas veces en el teatro estamos descubriendo con las funciones que tenemos que ralentizar algunas cosas porque es que la gente se lo pierde, ¿no? Y me lo dicen a la salida, dicen, me quería reír mucho más, pero es que me daba cosa porque es que me perdía lo siguiente. Lo siguiente, claro. Porque estamos ante una comedia, pero que en el fondo, bueno, pues lo que tú nos contabas, ¿no? Esa carga de profundidad que tiene en el fondo. La dirige, porque no lo hemos dicho, Juan Carlos Rubio. Y yo le quería preguntar a Roger, no la ha visto todavía, ¿verdad? No, I have not. Uh-huh. ¿Y tiene miedo de ver lo que habéis hecho con ella? O supongo que hay confianza, ¿no? Ya, de que lo que va a ver es algo que se ajusta a lo que él escribió. No, yeah, I'm very confident. I have no question, no doubt. No tiene ninguna duda de que se siente muy, muy tranquilo de lo que va a ver. Quizá es absurdo preguntarle eso porque tú además ya nos has contado. Nosotros hemos situado un poco el texto de qué trata la obra, pero que nos cuente él qué es lo que nos quería transmitir, lo que nos quiere transmitir con este texto. That's a big question. There were issues that I was dealing with personally, moral issues, spiritual issues, and not conflicts in me, but things I was seeing that I wanted to make a statement about: honesty, character, the difference between character and principles, for example. And it just, a dramatic situation just popped to mind where this could happen. I was in a situation that was a small hotel room like this, and it just, the ideas started coming. And actually, your question reminds me of something I have not thought of in years, which is when I first started writing plays, I used to imagine myself speaking to the audience in a certain way and saying, what I would really like to do is sort of reach into you and pull out your heart and show it to you and say, see, this is what it's like. I haven't thought that in years. That's really how I thought at first. Que cuando Roger escribió esta obra, lo que quería era tener un montón de ideas en su cabeza. Entre ellas estaban que no particularmente le estaban tocando en ese momento, pero que sí las tenía muy presentes. Y por ejemplo era la honestidad, la personalidad, contraponer la personalidad con los principios. Y él personalmente estuvo en una suite, él trabajaba en una empresa a la que con la que le enviaron a Wichita, de verdad, a una convención, a buscar, pues eso, peces gordos. Y él digamos que él hacía mi personaje en ese momento, pero no se sentía personalmente identificado con el mío, pero ni con el resto de los personajes que había allí, pero sí que estaban los tres estaban allí. Había el personaje que hago yo, y el que hace Tony y el que hace Phil, cada uno en el puesto que realmente la obra tiene. Pero luego, cuando él escribe una obra en general, y dice que es algo que no había pensado en muchos años, lo que él de verdad quiere es meter la mano en el corazón de la persona que está viendo la obra, arrancarle el corazón, abrir la mano y decir, mira, este es tu corazón, obsérvalo. Esto es lo que también eres tú, ¿no? Que es lo que el teatro es a veces, ese espejo en el que uno se ve. Bernabé, lo estamos contando entre todos, que tu personaje es el del chico joven, el más inexperto, que además no puede evitar todos esos conceptos religiosos que tiene y toda su... Bueno, él también lo mencionaba, ¿no? El concepto de Dios, etcétera. Cuéntanos cómo es tu personaje. Pues mi personaje es un joven muy indagador,
ya que tiene mucha curiosidad por muchas cosas. Está en un momento, es joven y está en un momento de su vida en el que acaba de casarse y tiene una serie de principios a los que se aferra para darle sentido a su vida, hasta tal extremo que empieza a chocar con los personajes de Tony y de Helio, porque claro, son dos personas que vienen ya de vivir bastante, tienen ya sus ideas muy arraigadas, y no es que quieran hacer alarde de esas ideas como mi personaje intenta, sino que directamente viven de esa forma. Mi personaje se aferra a esas creencias e intenta exponerlas continuamente para darle sentido a todo. Como decimos, El pez gordo se puede ver en el Teatro Arenal de Madrid. Si quieren más información la tienen en www.elpezgordo.es. Hoy nos ha acompañado Bernabé Rico, que es uno de los 3 actores junto a Helio Pedregal y Tony Cantó. Y como decimos, gracias Bernabé. A vosotros. Y thank you very much, Roger Reff, que es el autor del Pez Gordo, que hoy también nos ha acompañado. Thank you very much. Gracias.